Bienvenidos niños a nuestro quinto culto infantil. ¿Estás repasando tus clases de escuelita dominical? ¿Cómo vas con tu comunión diaria? Recuerda dar a Dios el primer lugar en tu día a día. Sé que durante la semana hay muchas cosas que hacer en el colegio, pero la prioridad siempre la debe tener Dios y su palabra. Debemos administrar bien nuestro tiempo, levantarnos temprano, dar prioridad a nuestra comunión con Dios y luego esforzarnos en toda actividad que realicemos. No debemos hacer esto con pereza o angustia o por sentirnos obligados, pues pasar un tiempo con Dios es un privilegio grandioso. Además, Dios nos dice en su palabra, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Colosenses 3:23. Te animo a honrar a Dios con tu tiempo. Sigue esforzándote por conocerle más y también sigue esforzándote en tus estudios, pues de esta forma honras a Dios. Ahora, junta tus manitos y cierra tus ojos para orar a Dios. Amado Señor Jesús, te damos gracias por este día. Te doy gracias por mis papis, pues ellos son el canal de tu amor hacia mí. Son tantas bendiciones, oh Señor, que quiero agradecerte, desde la comida que buenamente me das todos los días hasta la ropa que tengo para abrigarme. Señor Jesucristo, es por tu amor que recibo tanto y de nada puedo quejarme, porque tú, oh Señor, me sustentas, así como sustentas a los pajarillos de la naturaleza. Te doy gracias, mi Dios, y te ruego me ayudes a poner atención a esta clase. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Niños, cantemos a Dios con esta alabanza. Dios me ama, así lo ha demostrado. Un día se hizo hombre por mí y acercó su luz a mi oscuridad. Jamás tendré un amigo mejor. Dios me ama, me llama por mi nombre. Él quiere para mí lo mejor. Al creer en Él me da su perdón. Él trae paz a mi corazón. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que aquel que confía en Él no se pierda y viva por siempre. Dios me ama, así lo ha demostrado. Un día se hizo hombre por mí y acercó su luz a mi oscuridad. Jamás tendré un amigo mejor. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que aquel que confía en Él no se pierda y viva por siempre. Dios es amor, pero Él también es justo. Contra lo malo y al mal ofrece amor. Dios es amor, pero Él también es justo. Contra lo malo y al mal ofrece amor. Dios me ama, me llama por mi nombre. Él quiere para mí lo mejor. Al creer en Él me da su perdón. Él trae paz a mi corazón. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que aquel
Qué hermoso es alabar a nuestro Dios. Antes de comenzar la clase, tenemos un juego para ti. La semana pasada nos divertimos mucho con algunas adivinanzas. Pues ahora tengo más adivinanzas para ti. Te daré tiempo para que puedas resolverlas junto a tus papis. Primera adivinanza. Cuando yo era joven, Dios me habló. A la primera no hice caso. A la segunda tampoco. La tercera yo dudé. A la cuarta respondí y su voz yo oí. ¿Quién fui? Samuel. Siguiente. Un secreto no se debe decir. Un hombre quedó ciego por su secreto compartir. ¿Quién fue? Sansón. Última adivinanza. Con un amigo iba cuando de repente un fuego me envolvía. Así al cielo llegué y por la muerte no pasé. ¿Quién soy? Elías. ¡Qué divertidas adivinanzas! En todas ellas vemos personajes que existieron a través de la historia. Te animo a buscar los versículos que tienes en cada adivinanza y saber un poco más sobre estas personas y su increíble historia. ¡Qué grandiosa es la palabra de Dios! Ahora, prepara tu mente y corazón para la lección de hoy y recuerda buscar en tu Biblia cada versículo que se mencione en esta clase. ¿Recuerdas las clases anteriores? Juan nos hablaba de que él y muchos otros han oído, visto y palpado a Jesucristo. Y creer en este mensaje nos convierte en partícipes de una hermosa comunión con Dios y con nuestros hermanos. También nos dice que Jesucristo es la vida, es la palabra y que vino desde los cielos. Juan nos habla de que nuestro gozo está cumplido si conocemos a Jesús. Estudiamos que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Por eso sabemos que un hijo de Dios siempre debe caminar en luz, pues es la voluntad de Dios nuestro Padre. También aprendimos que si decimos que tenemos comunión con Dios y con los demás, se debe observar en todas las áreas de nuestra vida. Y si bien es cierto, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, jamás andará en tinieblas. Y por último, aprendimos que si decimos que no hemos pecado o que no tenemos pecado, es engañarnos a nosotros mismos. Es como decir que Dios es mentiroso. Confesar nuestros pecados a Dios es caminar en la verdad, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Niños, los felicito. Hasta ahora sabemos de memoria todo el capítulo 1 de Primera de Juan. Parecía difícil, ¿no es cierto? Pero demos gracias a Dios. Él es quien nos da la fuerza, nos ha dado inteligencia y nos da entendimiento y sabiduría para aprender su palabra. En la clase anterior vimos el significado de una palabra muy importante. ¿Recuerdas cuál es? La palabra pecado. ¿Recuerdas qué es el pecado? En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, leemos: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto quiere decir
que el pecado es desobedecer a Dios. Vimos cómo Adán y Eva desobedecieron a Dios y por esto todos heredamos el pecado. Todos nacemos con pecado. Leemos en Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte eterna, es decir, estar separados por siempre de Dios. Dios nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos regala vida a través de Jesucristo. El tema de hoy se titula Salvo por gracia. Leemos en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Salvo? ¿Qué significa ser salvo? Primero, ser salvo significa ser perdonado. Lo que nos atormenta como seres humanos es la culpa. No hablo de sentir remordimiento por algo que hicimos mal, sino hablo de sentir culpa real. Esta culpa real es el resultado de nuestra condición de pecadores. Todos estamos perdidos. Para ser salvo es necesario resolver el problema del pecado. El perdón de Dios es el poder que resuelve el problema del pecado. El perdón de Dios significa cancelar nuestra deuda. Habiendo Jesucristo dado su vida por nosotros en la cruz, Dios mismo declara saldada nuestra deuda de pecado. Segundo, ser salvo significa ser libre de condenación. Desde el Génesis leemos la advertencia de muerte al pecador. En Ezequiel capítulo 18, versículo 4, también leemos: el alma que pecare, esa morirá. El lenguaje bíblico en el caso del pecado es muy serio. Y recuerda que la Biblia es la palabra de Dios. En la Biblia, el que peca es juzgado, condenado y sentenciado por su pecado. Como vimos antes, la consecuencia inevitable del pecado es la muerte. Solo la gracia de Dios extiende la mano al hombre, regalándole vida eterna. El mismo Jesús en Juan capítulo 3, versículo 18 nos dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Más adelante, nuevamente Jesús declara: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, versículo 24. Tercer punto. Ser salvo significa ser hecho hijo de Dios. Quien se convierte a Cristo entra en una nueva relación con Dios. Dios es su Rey, su amo y su Señor. Una vez que el pecador se arrepiente, recibe perdón
y es libertado de la condenación. Entra a formar parte de la familia de Dios. El apóstol Juan lo explica en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Maravilloso privilegio de hijo es el de acercarse íntimamente a Dios y sentir el amor y la confianza de llamarlo papá. En cuarto y último lugar, ser salvo significa ser heredero. Al ser perdonado, el pecador queda libre de la condenación. Al ser liberado de la condenación, es adoptado como verdadero hijo de Dios. Al ser hecho hijo de Dios, se le da el privilegio de heredar vida eterna. Pablo nos habla de esto en Efesios capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Los tesoros y riquezas celestiales están a la disposición de los hijos de Dios. Ahora te pregunto, ¿eres salvo? Tiempo de reflexionar. Cristo entregó su vida en la cruz, de manera que todas las bendiciones conquistadas por Él las heredan sus hijos por pura gracia. ¿Quién puede no anhelar la salvación? ¿Quién puede dejar pasar la oportunidad de recibir el maravilloso regalo que Dios envió desde el cielo mismo? ¿Quién puede perder la oportunidad de recibir tantos privilegios gratuitamente? No dudes, recibe en este instante a Jesucristo y comienza a disfrutar desde hoy los beneficios de la vida eterna. Ora conmigo. Amado Señor Jesucristo, te ruego tengas misericordia de mí. Acepto que he pecado y me arrepiento de corazón. Deseo que me hagas nueva persona, un nuevo niño con un nuevo corazón. Deseo, Señor, me ayudes a vivir para ti y llamarte mi Señor, mi Salvador, mi Padre. Ayúdame, oh Dios, a vivir una vida que te agrade, en obediencia a tu palabra y en comunión con mis hermanos en la fe. Jesucristo mi Dios, te doy gracias por pagar mi deuda de pecado, por dar tu vida por amor a mí. No hay nada ni nadie en el mundo que me ame tanto como tú me amas. Gracias, papá lindo. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Niños, ha llegado el tiempo de preguntas. ¿Estuviste atento? Resuelve estas preguntas con ayuda de tus papis. Desarróllalas en casa según la clase de hoy. Primero, explica 1 de Juan, capítulo 1. Segundo, ¿qué es el pecado? Tercero, ¿cómo podemos ser libres de pecado? Cuarto, ¿qué significa ser salvo? Amado hermanito, toda esta semana repasarás los textos bíblicos que aprendiste de memoria, que nos recuerda que Jesucristo es la verdad, es la palabra, es el verbo, es la luz, y que, como sus hijos, debemos caminar en esta verdad para tener comunión con Él y comunión con nuestros hermanos. Los versículos que debes repasar están en 1 de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 10.
Muchas bendiciones, niños. Nos vemos el próximo domingo. Repasa esta lección con tu familia. Y si tienes preguntas, escríbenos por medio de tus papis a las redes sociales de la Iglesia Cristiana de Gracia Santa Anita. Hasta el próximo domingo, pequeño gigante. Dios los bendiga. Resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel.